Séptima línea argumental a favor de que sí se puede utilizar el término Reconquista a la hora de hablar de la historia de España en la ciencia historiográfica sobre lo español. Y apelamos al componente semántico, la teoría semántica de el significado como uso. Entonces se puede usar la Reconquista por su uso. Tendríamos que explicar esta teoría del significado. Obviamos dicha explicación y vamos al grano. Si la teoría del significado como uso, las expresiones lingüísticas significan en función de cómo son usadas, de cómo están siendo usadas, de cómo se usan, si la teoría del significado como uso es la más correcta entre todas las teorías semánticas, porque si no lo es, apaga y vámonos. Si la teoría del significado como uso es la más correcta entre todas las teorías semánticas, entonces, como entre un grupo considerable, aunque no unánime, pero un grupo considerable de historiadores, ellos usan el término Reconquista en un contexto historiográfico, repetimos, en un contexto historiográfico, no nos referimos a un contexto político, en un contexto historiográfico, entonces sí se puede emplear el término Reconquista en la ciencia de la historia para hablar de lo histórico en España. Y para extendernos un poco más, o dar un marco, pues utilizaremos la exposición de Manuel García Carpintero en 1996, Las palabras, las ideas y las cosas, cuando explica las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, publicado póstumamente en torno a 1953. Manuel García Carpintero en 1996 nos dice que en las investigaciones filosóficas Wittgenstein elabora un célebre argumento según el cual cualquier argumento en favor del solipsismo, esa absorción de uno mismo, de mi creencia, de mis deseos, de mis intenciones, de mis estados mentales, como de lo único que estoy seguro son de mis estados mentales, de los míos, vete tú a saber, bueno, vete tú a saber, no, que no existen los demás, no existís vosotros, con seguridad solo existo yo, y cada una de las personas podría repetir el mismo argumento de yo. El solipsismo es meterte tan dentro de ti que no hay nada afuera, o el fenomenismo, que es cierto, es correcto o significa, dependamos de la verdad o hablamos de las expresiones lingüísticas, fenomenismo es subrayar que solamente ese aspecto de las apariencias que captan nuestro cerebro, nuestra mente, internamente, solo de eso podemos estar seguros. Pues bien, tanto del solipsismo o el fenomenismo, cualquier argumento en favor del solipsismo o del fenomenismo que parta de supuestos internistas sobre el lenguaje, es decir, que lo que significa son cuestiones, elementos, entidades, aspectos internos al hablante, al sujeto, pues cualquier argumentación de ese estilo, dice Wittgenstein en las investigaciones filosóficas, sería una argumentación, una explicación incorrecta, porque amputa, porque cercena, porque se olvida a propósito de lo que está fuera de nosotros, está externo a nosotros. ¿Y por qué dice que es incorrecto Wittgenstein? Pues porque esas teorías internistas, que solo apela a elementos internos de nuestra mente, de nuestra alma, pues esas teorías no pueden dar cuenta del carácter normativo del significado, que las expresiones lingüísticas se usan con ciertas reglas en ciertas comunidades, donde hay ciertas expresiones que son correctas gramaticalmente, pero públicamente se sabe que lo son, y otras que no lo son. Los significados tienen un carácter normativo, ya que no habría distinción. Si solo nos fijamos en lo interno de cada uno, solo estoy seguro de los fenómenos mentales que tengo, entonces no habría distinción entre acciones correctas y acciones incorrectas, porque solo tendría acceso a lo interno. Entonces,
Se pregunta García Carpintero referente a Wittgenstein, ¿qué es una teoría del significado correcta? Pues bien, una que explique, pero que lo explique bien, con coherencia, de forma argumental, dando justificaciones, qué hacen las reglas y qué no hacen. No solo qué conseguimos con las normas, sino qué no podemos hacer con las normas. Habría que saber que las reglas, en ocasiones, son técnicas y en otras ocasiones son costumbres. Y se pregunta García Carpintero, ¿y cómo se especifica el contenido de las proferencias lingüísticas? ¿Cómo se especifica? A través de su uso. He ahí el nombre de esta teoría semántica acerca del significado. El significado de las expresiones lingüísticas es su uso. Se especifica ese dominio normativo, bien sea a partir de técnicas o a partir de costumbres, a partir del uso de las expresiones lingüísticas. Así pues, en la comunidad de ciertos historiadores de España, historiadores españoles, historiadores no españoles, hispanistas en general, en la comunidad de ciertos hispanistas, historiadores de España, sí se puede hablar del término Reconquista por el uso con cierto significado que comparten en sus publicaciones científicas y académicas. Ahora bien, esta línea argumental de que sí se puede hablar del término Reconquista en la historia de España por los historiadores apelando al uso de la Reconquista por cierta comunidad de hispanistas, tiene sentido, sobre todo si esta teoría, apelando al uso del significado, es la más correcta. Porque si podemos explicar, justificar que otra teoría semántica distinta sería más correcta que esta, pues entonces tendríamos que apelar a dicha otra teoría más correcta para poder decidir si se puede utilizar o no el término Reconquista al hablar de lo histórico en España.